Yo vengo de Argentina, mi nombre es Osvaldo Rebolleda. Y para que ustedes sepan o me conozcan un poquito, no a modo de poder decirles cosas de mí, sino a modo de presentación. Yo hace ya varios años que viajo a distintos lugares y tengo una asesoría ministerial para pastores de distintos países y en Argentina varios pastores también. Soy maestro de la palabra y el Señor me ha permitido tener este ministerio itinerante ya hace varios años, lo cual a uno le permite tener un panorama bastante amplio, diferente de la iglesia. En ese querer enseñar, el Señor me ha permitido escribir más de 150 libros que los pueden bajar en mi página porque son todos libros gratuitos, ¿sí? Los escribo y espero que puedan llegar a la gente y que sean de bendición para las personas. Pero mi tarea en el cuerpo de Cristo es la enseñanza, ¿sí? Yo siempre digo, yo no soy o no me considero al menos un escritor, me considero un maestro que escribe, porque la idea es poder enseñar lo que uno de gracia ha recibido, de gracia poder darlo para que pueda llegar a muchos hermanos en distintos lugares del mundo y puedan tener acceso a eso. Pero por otro lado, yo les felicito en el hecho, al menos a los pastores, a los ministros de esta casa, que permitan que un maestro venga en un aniversario, porque yo no he venido a buscar su emoción. Tal vez no soy de esos predicadores de fuego que lo va a hacer volver loco, pero vengo a traerle una enseñanza. Si un maestro enseña, entonces usted tiene que saber que eso es bueno, porque cuando alguien ha pensado en este tiempo, en el 26 aniversario de poder traer un ministerio de enseñanza, es porque hemos alcanzado un rango de madurez espiritual, como casa. Cuando no hay madurez, entonces sí vamos a tocar la emoción porque queremos que se sienta bien, pero cuando vamos madurando, Pablo dice en la carta a los Corintios, dice que él tenía temor de ir a hablar a los corintios el Evangelio porque se sentía inadecuado, pero bueno, apeló al poder del Espíritu Santo para que el Señor les diera entendimiento a los corintios, porque él sabía que él no podía llegar al corazón de los corintios, el único que podía hacer eso era el Espíritu Santo. Sin embargo, dijo, hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez, y no la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría espiritual, ¿no? Y dijo que esa sabiduría podía ser impartida a gente que había madurado lo suficiente como para valorarla. Y yo creo, hermanos, que esta noche vamos a valorar lo que Dios nos pueda dar. Al menos espero, no por mí, sino por esa gracia que Dios tiene de enseñarnos, de creer que 26 años de trayectoria como casa no han sido en vanos y que todo este tiempo no ha sido solo tiempo de celebraciones y de cultos, sino de impartición del Espíritu. Y es lógico que en toda casa, como una familia, haya gente que hace poquito que llegó y son niños espirituales, no importa la edad que tengan. Hay otros que son adolescentes espirituales, pero hay gente madura espiritualmente. Y es muy importante el entendimiento y la sabiduría de los diseños de Dios, porque eso es lo que vamos a poder vivir. El Señor, cuando sacó a los hebreos de la tierra, dijo, quiero que sean un pueblo sabio y entendido. El problema es que trabajó varios años en sus mentes tratando de que ellos pudieran entender quiénes eran y solo tenían mente de esclavo. Entonces Dios trabaja con nuestra vida para que podamos pensar como Él piensa, llevarnos a la mente de Cristo. El mismo Pablo plantea en esa carta a los Corintios, cuando habla de los misterios, que él quiere enseñar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, pero que Dios la tiene preparada para aquellos que le aman. Y él dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, que el Espíritu del Señor trae de lo profundo de Dios y nos lo hace saber. Entonces, buscando esas profundidades, encontraremos riquezas. La palabra no tiene precio, pero tiene valor. Encontrar sus riquezas es lo que nos permite pensar como Dios piensa para vivir como Dios quiere. Entonces es necesario abrir nuestra mente y nuestro espíritu a la enseñanza para que Dios siembre la enseñanza y luego actuemos con sabiduría, ¿sí? Que no actuemos solo por el impulso de la emoción. La fe es una cuestión pensante. La fe puede para algunos ser algún acto emocional. Sí, yo creo. Pero la fe viene por el oír, no viene por la emoción, ni viene por lo que querés, viene por lo que Dios dice. La fe es legal. Sí, hay una legalidad en la fe. Si yo no logro oír
con oídos espirituales, que es lo que reclamaba Jesús: el que tiene oído para oír, oiga, y lo dijo durante su ministerio, aunque no encontró esos receptores en ese tiempo porque no había regeneración. Pero a las iglesias de Asia Menor les vuelve a pedir lo mismo y les vuelve a decir: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Ese oír es clave, porque eso es lo que activa la fe, porque la fe funciona con legalidad. Fe no es lo que yo quiero, fe es lo que Dios dice. ¿Comprende? Entonces, entender lo que Dios dice es lo que nos va a meter en otra dimensión, y yo creo que hay otra dimensión para esta casa, porque estamos dispuestos para aprender. ¿Usted lo cree? Gloria a Dios. Quiero que, si está dispuesto, usted sepa que hay un órgano de recepción que es nuestro corazón. Cuando Jesús habla en la parábola del sembrador, Él dice que hay 4 clases de personas. Hay algunos que se dejan robar la palabra, hay otros que las aflicciones se la roban, hay otros que los afanes de la vida, las preocupaciones se la roban, y hay otros que pueden dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Entonces creo que somos parte de esa cuarta clase, que estamos con un corazón dispuesto, que recibimos la semilla. Yo quiero que usted tenga la paz de que no va a recordar todo lo que yo dije, pero su espíritu lo va a conservar. La semilla contiene la genética de lo que va a ser un árbol, y del fruto que dará solo que está en la memoria genética. Entonces uno siembra la semilla y al otro día no puede pretender comer una manzana, pero con el tiempo esa planta va a poder producir aquello según la especie, ¿no? O sea, cada semilla produce según su especie. Si sembró una planta de manzana, serán manzanas; si sembró limones, serán limones. Lo cierto es que cuando siembro la semilla no veo nada. Sin embargo, la retengo, y el retener a la larga produce fruto. Y si hay esos corazones dispuestos, yo le pido que levante su mano ahí donde está, por favor, y diga conmigo, solo si está de acuerdo, diga conmigo: Señor, en esta noche mi corazón está dispuesto para tu palabra. Yo creo que Dios lo hará. ¿Usted también? Dios está dispuesto. Denle un aplauso al Señor. Bendígale. ¿Sabe? Cuando Jesús nació en los días del rey Herodes, unos magos del oriente, nosotros conocemos su historia, dice que vinieron para adorarle. Y el error que cometieron fue de ir justamente a verlo a Herodes y a ver a la gente que supuestamente tendrían que estar celebrando el nacimiento de ese rey, porque ellos habían recibido esa información por revelación, vinieron siguiendo una estrella desde muy lejos. Sin embargo, la gente que estaba en el sitio cercano no sabían lo que estaba aconteciendo, tuvieron que volver a escudriñar las escrituras. Y Herodes se asustó porque los magos dijeron: sabemos que un nuevo rey ha nacido y venimos a adorarle. No dijo que había nacido un niño, el problema no era que naciera un niño, sino que naciera un rey. Por eso Herodes mandó a matar a todos los niños de Belén, porque el problema de él no era el nacimiento de un niño, ni de un redentor, ni de un salvador. Él no tenía idea de nada de eso, ni se imponía, ni se oponía a esas cosas, sino que el problema de Herodes es que alguien dijo que iba a nacer un rey, y si yo soy rey, se supone que después serán mis hijos y después serán mis nietos, pero si ha nacido alguien que dice que va a ser rey, el día de mañana me puede causar una revuelta. Entonces mandó a matarlo. Todos sabemos que se lo llevaron de ahí, se lo llevaron a Egipto. De Egipto volvieron, pero a Nazaret. Se crió hasta los 30 años. En un momento lo encontramos hablando con los maestros de la ley, con los doctores de la ley, haciéndole algunas preguntas. Pero Jesús empieza su ministerio público después de que Juan, el Bautista, comenzara a anunciar la llegada del Cordero que quita el pecado del mundo. Pero Juan lo hizo de una manera muy especial, porque Juan, siendo profeta, se fue al desierto. Él tendría que haber ministrado en el templo como hijo de sacerdote, pero Juan rompió las estructuras y se fue al desierto porque él era la voz que tendría que anunciar en el desierto conforme estaba escrito. Se vistió con pelo de camello ahí, con un cinto de cuero, comiendo miel silvestre, y de pronto se fue a anunciar la venida de un reino. Juan dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Es decir, cambien su manera de pensar, ¿verdad? Arrepentimiento es metanoia. Es cambio de pensamiento. Cambien su manera de pensar porque el gobierno de Dios está llegando. Claro, todo Israel esperaba la restauración de la nación. Ellos tenían sus palabras proféticas de la llegada del Mesías y todos esperaban que el Mesías se sentara en el trono a gobernar, que ocupara el trono de David y que Israel pudiera volver a ser una gran nación. Por cierto, el esplendor que
Israel había tenido en la época de David y sobre todo también en la época de Salomón por su riqueza, la había perdido. No se olvide que el reino luego se dividió entre las 2 tribus del sur y las 10 del norte, entre lo que es Israel y Judá, y estuvieron las 2 partes estuvieron en cautividad durante tiempo. Y cuando nació Jesús, es decir, estaban bajo el poder de Roma, que era un gobierno global también. Entonces, anunciar que el rey había llegado para Israel era todo como que, bueno, vino un rey que se va a sentar, va a agarrar la espada, va a formar un ejército, nos va a librar de la opresión de Roma y vamos a volver a ser una gran nación. El problema es que ese rey ya había nacido y nadie entendía cómo y de dónde era su gobierno. Ni siquiera los discípulos, que creían que era el Mesías, pero no lograban entender cuándo iba a ser la revuelta, cuándo nos vamos a rebelar contra Roma, cuándo vamos a tomar la espada. Pero usted sabe que Jesús le dijo a Pilato que su reino no era de este mundo, y ciertamente aunque lo crucificaron como un rey, con esos rey de los judíos, ese cartel en 3 idiomas diferentes, él ciertamente era rey, solo que no lo reconocieron. Es verdad que los romanos lo disfrazaron como un falso rey, le pusieron una corona pero de espinas, le pusieron una capa toda rota de púrpura y le dieron un bastón en su mano, un cetro para simular un cetro de poder, y se inclinaban ante él diciendo que era rey, pero solo te estaban burlando. Nadie creyó que era un rey, los judíos no creyeron que era un rey, los discípulos se fueron huyendo cuando él había anunciado que el reino había llegado. Ese mismo mensaje que dio Juan el Bautista lo dio Jesús. El primero que empezó a predicar Jesús fue lo mismo: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Por qué no hubo un arrepentimiento genuino? Es cierto que hubo gente que se bautizó con Juan, es cierto que hubo gente que lo siguió a él, pero al final todos gritaron crucifícalo. Es que en realidad nadie podía entender la verdad del reino para verlo ni para vivirlo si no recibiera lo que vino después, que fue la regeneración. Lo que Jesús le plantea a Nicodemo, si ustedes recuerdan, Nicodemo en San Juan capítulo 3 era un maestro de la ley, un maestro de la palabra, y Nicodemo quería saber, reconocía que había venido de Dios, que había algo extraño en él, y Jesús le dijo: Nicodemo, si no nacés de nuevo, no podés ver el reino, si no nacés de nuevo no podés entrar. Usted cambie la palabra reino, que es la palabra basileia, por la palabra gobierno. No podés ver el gobierno de Dios, por lo tanto tampoco hay arrepentimiento si no hay regeneración, y no podés entrar a vivir bajo el gobierno de Dios porque la vieja naturaleza humana es ingobernable. Pero Jesús traía un pacto glorioso, que es un pacto de resurrección, un pacto en donde nos da una vida nueva, ¿verdad? Y esa vida nueva sí es gobernable. Esto es lo que habla el apóstol Pablo. Él dice: la vieja naturaleza está en Adán, la nueva naturaleza está en Cristo. Es decir, nosotros, podemos resumir esto como que Dios mira hoy en día en la población mundial y ve 2 hombres: Adán o Cristo. O estás en Adán o estás en Cristo. ¿Sos vieja naturaleza o nueva naturaleza? ¿Naciste de nuevo o no naciste de nuevo? ¿Estás en la maldición, en la muerte, en la oscuridad y en las tinieblas de Adán, es decir, la vieja naturaleza, el hombre de pecado, que está bajo el gobierno del maligno? O estás en Cristo, que estás en el bendito, estás en el eterno, estás en el Rey, por eso somos reyes, estamos en el heredero, por eso somos herederos, estamos en el santo, por eso somos santos, estamos y permanecemos en Él vivimos, nos movemos y somos, como dice Hechos 17:28. Entonces, si vivo en Él, estoy bajo el gobierno del Padre. Si vivo en Adán o vivo en mi vieja naturaleza porque no recibí la vida de Cristo, entonces vivo en la persona de pecado y estoy bajo las tinieblas y la oscuridad, como muchos de nosotros en algún tiempo anduvimos. Lo que ha hecho el Señor, lo dice el libro de Colosenses, es que nos ha trasladado del gobierno de las tinieblas al gobierno de su amado Hijo. Antes nos gobernaba el diablo, ahora nos gobierna el Señor. Ahora, el reino del Señor sí nos espera en su plenitud. Pablo dice: ahora veo oscuramente y como por un espejo. ¿Por qué? Porque todavía tenemos un cuerpo de muerte y es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y que esto corruptible se vista de incorruptibilidad. Pero a la larga vamos a entrar a lo perfecto. Pablo dice: para mí morir es ganancia, porque yo, si muero, estaré en la presencia del Señor. Cuando venga el Señor, el reino va a ser manifestado en el mundo entero y toda rodilla se doblará. El mundo está bajo el maligno, pero la iglesia está bajo Dios, el gobierno del Señor.
Nosotros ya vivimos, ya tenemos un rey, ya creemos que ese rey nos gobierna y ya creemos que ese rey nos dirige. Jesús dijo, el evangelio del reino tiene que ser predicado en todo el mundo y luego vendrá el fin. Es decir, el evangelio, la buena noticia de que estamos bajo el gobierno de Dios es lo que tiene que comprender la iglesia, porque eso es lo que nos hace diferentes. Nosotros, en la vida natural no conocemos una monarquía. Nosotros conocemos presidentes, nosotros conocemos lo que es la democracia. La gente vota para elegir un presidente. Cristo no es un presidente, Cristo es el rey. Como Cristo es un rey, su palabra son decretos legales. Un presidente necesita de un poder legislativo, es decir, él tendrá ganas de imponer alguna ley, pero depende del poder legislativo que establezca esa ley y que esa ley se convierta en ley para una nación. Y no gobierna por completo. Los reyes no. El Señor es rey. Él es rey de reyes y señor de señores. Todas sus palabras son en el sí y en el amén. Son decretos absolutos. Él no está pidiendo permiso. Él no está preguntando qué hacer. Él es el que establece lo que hay que hacer. Él es el Señor. Ahora, para que nosotros podamos entender esto, nuestro espíritu ha sido vivificado. ¿Qué significa esto de que hemos nacido de nuevo? Es que el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Las personas que andan en oscuridad tienen espíritu humano, pero no tienen la vida del espíritu operativa en ellos. El nacer de nuevo no nos da un cuerpo nuevo. Este es un cuerpo de muerte que va envejeciendo y volverá al polvo, y Dios nos dará un cuerpo glorificado. Nuestra alma tampoco nace de nuevo, nuestra alma entra en un proceso de redención, es decir, Dios nos va liberando por medio del conocimiento de la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Tu libertad siempre será proporcional a la verdad que se te haya revelado. Sí somos libres de la condenación eterna en Cristo, sí soy libre de las garras de Satanás, pero puedo ser cautivo de mi propio pensamiento, de mis propias limitaciones, de mi egoísmo, del orgullo, del celo, de la envidia y de lo que fuera. Entonces, el escuchar la palabra, que es la verdad, me va liberando de mí mismo cuando el Espíritu del Señor empieza a operar en mi vida a través de la palabra. Entonces, ahí es donde toma referencia la cruz, porque la sangre me limpió de mis pecados, pero la cruz trata con el pecador. Por eso necesito las dos cosas, porque la sangre me quita los pecados, pero al pecador hay que matarlo por medio de la revelación de la cruz. Es cuando día a día puedo ir negándome a mí mismo para poder vivir en la verdad, y eso es la verdadera libertad. La gente piensa que libertad es hacer lo que quiere. Libertad no es hacer lo que quiero, libertad es hacer las cosas correctas. Una persona puede estar haciendo lo que cree o que quiere y sin embargo ser cautivo de eso. Si usted le pregunta a una persona que está bajo las ataduras de la droga, te va a decir que él es libre para drogarse todo lo que quiere, pero nosotros sabemos que es cautivo. La libertad es poder hacerlo y decir no. La libertad es caminar por caminos de justicia, porque el Señor al liberarnos nos permite ver, y al ver decidimos y determinamos caminar en su voluntad. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Jesús, cuando resucitó, se apareció a más de 500 personas con pruebas indubitables, y la Biblia dice que les enseñó del reino. Los discípulos empezaron a predicar el reino. Pablo predicaba el reino y dice que trataba de hacerles entender el reino, revisando las Escrituras, hablando de las Escrituras. ¿Por qué? Porque la solución para la vida del hombre está vivir bajo el gobierno de Dios. O sea, dejar que el Señor nos gobierne es lo que determina el destino de tu vida. Yo ya me goberné solo, ya viví mi vida a mi manera, ya hice mis planes, pero muchos son los planes en el corazón del hombre, y la palabra dice que el propósito de Jehová es el que se cumplirá. Cuando uno entra al pacto por muerte, es decir, la cruz no es un mensaje subliminal. Por eso cuando usted ve la cruz como una identificación del cristianismo, muero para vivir en Él. Cuando Cristo murió, yo creo que morí con Él, pero cuando Cristo resucitó, yo resucité para vida nueva.
Entonces, esa nueva naturaleza que nos ha otorgado sí es gobernable, sí tiene oído para oír, sí tiene un corazón de fructificación y sí puede conectarse con la mente de Cristo. Pero nuestro mayor error puede ser que, a pesar de haber recibido la vida, aparte de ser ministrado por el Espíritu y vivificarme la palabra, puedo seguir clavado y enfocado en mis propias ideas, en mis propias limitaciones, en mi propio orgullo, en mi propio ego, en mis propios caprichos. Y Dios necesita tratarme porque Él quiere llevarme de aquí a aquí. Puedo pensar que ahora las cosas son con mis fuerzas, puedo pensar que le estoy haciendo un favor a Dios. Esto no es hacerle un favor a Dios, ninguno de nosotros vinimos para hacerle un favor a Dios. Nosotros hemos recibido la gracia, por eso vinimos. Nosotros no podíamos ver, pero Él nos dio la vida y la vida es la luz de los hombres. Por eso vemos. Ahora, estando aquí, ¿cómo no alabarle, cómo no adorarle, verdad? Claro, pero nunca hubiésemos hecho eso por nuestra propia elección. El que está en tinieblas no ve la luz, pero para poder verla el Señor tuvo que revelarse a nuestra vida y nos trajo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Él abrió nuestro entendimiento para que podamos entender. Él se impartió a nuestra vida por la simiente que es la palabra y podemos vivir a través de la vida nueva, fructificar para Dios. Jesús, cuando habló de la vid verdadera, dijo: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, pero sin mí nada pueden hacer. Las personas que caminan en religión harán cosas para ganarse el cielo. Nosotros sabemos que tenemos acceso al cielo no porque hacemos cosas, sino porque Cristo hizo las cosas. No porque yo soy bueno, sino porque Él es bueno. No porque yo soy perfecto, sino porque Él es perfecto. Él es el camino al Padre. Nadie llega al Padre si no es por Él. Ahora, yo no hago cosas para ser santo, pero hago cosas de santo porque lo soy. La naturaleza antecede al resultado. A ver, yo siempre doy un ejemplo, digo, un perro no es perro porque ladró, ladra porque es un perro, ¿verdad? Una planta de limones no es un limonero porque produjo limones, no, produce limones por causa de su naturaleza. Un árbol malo no puede dar fruto bueno, pero un árbol bueno, ¿qué dará? Fruto bueno. Entonces yo no hago cosas para ser santo, soy, por eso doy fruto. Cuando entendemos quiénes somos en Cristo Jesús, lo demás sigue como resultado lógico. Esa es la fe activa de que yo he nacido de nuevo y tengo una vida nueva y en esa vida vivo en comunión con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué se espera de mí? Que a través del conocimiento de la verdad actúe conforme a la voluntad del Señor. Ya. ¿Por qué? Porque me ha escogido el Señor y me ha dado vida para dar fruto y fruto en abundancia. ¿Comprende? No tenemos excusa, nosotros sí podemos. Ahora, hay algo que ocurrió y que Jesús lo señaló y que sigue ocurriendo hasta nuestros días hoy, por más que la iglesia tenga más de 2000 años de historia. Jesús dijo en su época ante los religiosos, que eran los que más le perseguían. Él no tenía problema con la gente, con los pecadores o con la gente que tenía problemas, pero aquellos que lo asediaban, aquellos que lo acosaban, supuestamente que tendrían que haber sido los primeros que los reconocieron, no lo pudieron reconocer porque sabían mucho de la letra, pero no conocían la vida. Y Él era la palabra viva. Entonces Jesús dijo: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No dice la Biblia que nosotros tenemos que ser violentos, el reino sufre. Cuando usted dice que usted tiene un gobierno y ese gobierno está sufriendo violencia, ¿qué pasaría si dijéramos que el gobierno de los Estados Unidos está sufriendo violencia? Quiere decir que alguien está tratando de acabar con el reino. ¿Quién eran los que ejercían violencia contra el reino? Los religiosos. Por eso dice, algunos arrebatan el reino. ¿Qué es arrebatar? Es robar, es quitar. Es cuando, no sé, va una mujer con una cartera y se la quitan así, se la arrebatan. Eso es lo que Jesús dice en el reino desde Juan sufre violencia y los violentos pretenden acabar con él. Nosotros no tenemos que ser violentos, tenemos que ser humildes. Jesús no fue un violento con el Padre para establecer el gobierno del Padre. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, no violento. Determinado para vivir el Evangelio no es violento. Nosotros no vamos contra el sistema de las tinieblas con violencia, vamos con abnegación a Dios, porque mi sometimiento a Dios es mi autoridad y mi poder para ejercer el reino. No necesito violencia, necesito autoridad. Cuando un padre agarra a un hijo y está continuamente pegándole es porque no tiene autoridad, porque se entiende que su sola palabra tendría que hacer que su hijo responda. ¿Comprende lo que le digo, verdad?
Entonces la autoridad de la iglesia no se basa en la violencia, se basa en la sujeción al rey, porque si estoy sujeto al rey, el enemigo no puede contra mí. La gran virtud de Cristo fue estar sujeto al Padre. Él dijo, para esto he nacido y para esto he venido, para hacer la voluntad del que me envió. Entonces Jesús no andaba inventando ministerio, Jesús no andaba inventando diseños eclesiásticos, Jesús no andaba inventando sistemas, Jesús no andaba inventando cosas. Él solo buscaba en la intimidad al Padre y el Padre le decía qué tenía que hacer. Él pasaba la noche en el monte y cuando bajó eligió a los 12 y le dijo, vos sí, vos no, vos sí, vos no, vos sí, vos no. Este Judas, y bueno, también tengo que elegir, vos también. ¿Por qué? Porque el Padre dijo que lo eligiera. De los que tú me diste, yo no perdí ninguno, excepto el hijo de perdición, pero tú me los diste. Porque Cristo no vino a determinar y seleccionar cosas, no vino a sanar a los que a Él se le ocurrían. Él sanó a los que el Padre dijo, Él soltó para la palabra que el Padre dijo lo que el Padre quería e hizo lo que el Padre quería, por eso le funcionó y nunca pecó. Pecado, a ver, no solo es hacer algo malo, es tener tu propia inventiva. El gran problema de Adán fue que después de comer la fruta empezó a creer lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces Dios nunca dijo que estaba mal estar desnudo, pero Él se hizo un vestido con hojita de higuera. O decir, pero ¿y por qué? Porque yo pienso que está mal. Pero ¿quién te dijo? No, yo creo. ¿Quién te enseñó? Le dice Dios. ¿Quién te enseñó a pensar así? No, a mí me parece. El gran problema de los seres humanos es nuestro parecer. Yo creo, a mí me parece, yo pienso. Amados, si tenemos la mente de Cristo, pensemos como Dios piensa, porque cuando yo asumí mi vida pensando como yo quiero, la choqué en varias esquinas. Yo manejé mi propia vida, yo tomé mis propias decisiones, pero ¿sabe qué? Casi me quité la vida, hasta me puse un revólver en la cabeza. ¿Sabe qué? La gracia del Señor me salvó. Hoy no quiero manejar mi vida, hoy tengo un Señor que dirige mis pasos. No le quiero decir a Él lo que tiene que hacer, quiero que Él me diga qué tengo que hacer yo. Yo creí, porque a ver, nadie anda por el mundo, bueno, algunos sí, los satanistas creen y buscan que su Señor es Satanás, ¿verdad? Pero yo no sabía nada de eso, yo nunca anduve pensando que me gobernaba el diablo, y mucha gente no lo sabe, piensa que es libre para hacer lo que quieren, y usted sabe que viven atados a las tinieblas. Ahora que me liberó el Señor, yo tengo un Señor, tengo un Rey. Él es el que dirige mis pasos, yo no puedo determinar lo que quiera. No es que yo anduve llamando por teléfono a la gente a ver si me podían hacer una invitación porque tenía ganas de venir a predicar acá. Dios me libre de todas esas cosas. Si se abrieron las puertas porque Dios quiso que venga, yo no necesito llamar a nadie. El Señor me hará conocer a mí que tengo que estar en algún lado. Esto no es, me estoy abriendo puertas. Nadie me reconoce. Quiero hacer cosas. Se me ha ocurrido que voy a abrir una iglesia acá enfrente. ¿Qué piensa usted? Pero dije una iglesia, no dije una venta de licor, no dije un casino, no dije, voy a abrir una iglesia. Amado, si Dios no me dice, no hay nada que sea bueno, relativamente bueno, cuando Dios no dice que hagamos algo. O sea, nosotros estamos para ser guiados por el Espíritu, eso dice Romanos 8, los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Juan 16 dice que el Espíritu nos guía a toda verdad y justicia. Toda la verdad es lo único que necesitamos. No ideas, tengo una idea, voy a abrir una iglesia en el Polo Sur. Si te dijo Dios, sí, si no, quédate en tu casa. Y espera que Dios te diga dónde tenés que ir. Si muchas personas al momento de buscar su esposo y su esposa le preguntaran a Dios en lugar de tomar sus propias decisiones, entonces sí que ni el diablo los va a separar, porque lo que une Dios no lo separa el diablo. Pero hay muchos que no lo une Dios, se unen solo y después le dicen, ay Señor, que esto no falle. Y que dice Dios, hágase cargo porque yo no lo uní. Yo no te envié. ¿Me está comprendiendo? Y dice, sí, pero yo hice una ceremonia y usted piensa que una ceremonia lo une. Lo que une es haber escuchado la voz de Dios, la voz del Padre, que me dijo, esta es la mujer para tu vida, este es el hombre para tu vida. Se terminó la discusión, que tenemos que andar. Y si Dios lo dijo, va a funcionar. Todo lo demás viene como decoro de lo que ya se estableció en los cielos. Y si se estableció en los cielos, funciona en la tierra. ¿Me está comprendiendo? No son nuestras ideas. Ya tuvimos un montón de ideas nosotros antes de conocer a Dios. Si usted lo conoció de niño, bueno, bienaventurado. Pero los que pasamos un trayecto de oscuridad, sabemos que nuestras decisiones no fueron buenas. Sabemos que nos equivocamos. Hay muchos que han llegado, pero después de varios vuelcos.
¿no? Varias revolcadas que le dio la vida. Entonces lo primero que yo tengo que asumir es que si todo lo que yo decidí me salió mal, ahora baje el orgullo a nivel humildad y diga: Señor, yo no pude manejar mi vida, ahora yo quiero ponerme tu yugo, porque tu yugo es el volante que me direcciona para caminar en tu camino de justicia. Quiero aprender de ti para que tú me dirijas. Mire, vamos a Filipenses capítulo 2, por favor. Quiero compartirlo desde el verso 1. Vamos a ver nuestro gran ejemplo, porque Jesús no solamente hizo el trámite para pasarnos a esa dimensión de obediencia, sino que además nos dio el ejemplo de cómo se hace. Dice: por tanto, si hay alguna consolación, capítulo 9, versículo 1, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No ando compitiendo, no ando, acá llegué yo vine a servirle, hermano, vine desde muy lejos, usted está sentado, yo estoy parado acá. O sea, cuando uno sabe ocupar su posición en el reino, todos los ministerios y los dones ministeriales hay que darlos vuelta y no están arriba, están abajo. Como hizo Cristo, nosotros somos servidores de Cristo y de la gente. Y dice el apóstol Pablo, verso 4, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, verso 5, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, cosa que ya era bajo para el Cristo preexistente, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Esto es glorioso, amado, porque cuando vos querés tener autoridad no tenés que ir para arriba, tenés que ir para abajo. En Cristo es al revés. Cuando vos te enalteces y peleas por tu autoridad, la acabás de perder. Pero cuando vos te pones en Cristo Jesús y no peleas por vos mismo, sino por los demás, y te humillás delante de Dios, Dios te exaltará. No es el que está arriba, es el que está abajo. Así como el postrero será primero y los menores serán mayores y los más pequeñitos van a estar. O sea, usted tiene que saber que en el reino hay principios que revierten todo. En este mundo, la persona que no tiene autoridad y que no impone su personalidad o el poder de su dinero o su influencia, no es nadie, el sistema lo pisa. Pero esto pasa en el mundo. En el reino es al revés. En el reino usted no necesita imponerse, usted necesita vivir en Cristo. Usted no necesita exaltarse, usted necesita humillarse. Usted no necesita gobernar, sino ser gobernado. Reino para nosotros, hasta que venga lo perfecto, es vivir bajo el gobierno de Dios. Mi capacidad de ser gobernado va a ser el poder que voy a expresar. Poder y autoridad funcionan juntos. La palabra autoridad en la Biblia es la palabra euxosia. La palabra autoridad viene, cuando usted busca su etimología, su raíz, viene de la palabra autor. Y la palabra poder no es dinamita, porque la dinamita no existía en esa época, por eso nunca los hombres bíblicos hablaron de dinamita. La palabra dunamis, que sí es dunamis en el griego, no es lo que a la dinamita le pusieron dunamis por esa causa, pero no quisieron decir eso los nombres, sino que la raíz viene de la palabra dinastía, porque el poder no estaba en la explosión, estaba en quién pertenecía, quién es tu dinastía. Jesús, el poder de Jesús es que era hijo del Padre. Y el Padre es el Rey de gloria. Y cuando vos sos hijos del Rey, entonces tenés poder y tenés autoridad. Jesús no anduvo explotando gente, Él estuvo hablando. No anduvo metiéndole alguna bomba a los demonios, no, anduvo echándolo fuera, ya, te vas.
Cuando él venía caminando, los demonios gritaban de lejos: ¿a qué has venido? A atormentarnos. O sea, pero ¿de dónde sacaste esa autoridad? Es posición. No hizo un curso, se posicionó en lo que era. Él era el Hijo de Dios. Ahora, él no tuvo problema en trabajar como carpintero y dejar bien las mesas y las puertas que fabricó, pero él sabía quién era. Lo importante no es solo tu identidad, sino tu identificación. La identidad es genética, la identificación viene por la enseñanza. A mí Dios me puede decir que soy su hijo y yo aún así comportarme como si no tuviera derecho. Dios me puede decir lo que me corresponde y comportarme como el hermano del hijo pródigo. ¿Usted se acuerda del hijo pródigo, verdad? Uno volvió, parecía que no merecía nada y el padre salió a recibirlo: anillo nuevo, vestido nuevo, sandalia nueva, matar al becerro gordo, hagamos fiesta. El otro se enojó. Dice: pero a mí nunca me hace una fiesta a mí, yo trabajo siempre, yo nunca hizo lo que hizo este otro. Y él le dijo: ¿acaso no te das cuenta que él eres mi hijo también? Vos siempre sos mi hijo y podría haber hecho una fiesta cuando vos querías, pero vos no te creíste hijo, te creíste obrero. Pero que yo lo creía muerto y lo creía perdido, ha regresado. ¿Cómo no voy a hacer fiesta si es hijo? Entonces el otro agarró el becerro gordo y hizo fiesta porque es hijo. O sea, una cosa, él había vuelto y dijo, cuando él tuvo hambre y vio la comida de los cerdos y dice que la deseó. Entonces dijo: voy a volver a la casa de mi padre, tal vez me reciba, porque hasta los obreros comen pan, tal vez me reciba como un jornalero. Y el padre dijo: no sos un jornalero, sos un hijo. Tenés derecho al pan de la casa. No te identifiques como un esclavo, sino como un hijo. Ahora, a mí me pueden decir lo que soy y yo negar lo que soy. Humildad no es negar lo que sos. Humildad es poder doblegarte ante el Padre para que Él te gobierne. No decir: no, yo no soy nada. Nada, no, como que Cristo no murió por nada. Cristo murió por nos decir que nosotros valemos más que todo el oro del mundo. Usted y yo tenemos un valor, somos hijos del Rey de Gloria y estamos posicionados en Cristo. No dejes que el enemigo te meta en la mente lo que el sistema dice. Yo no soy lo que el sistema dice. Egipto, puedo decir que José era un esclavo y después dijo que José era un preso, pero Dios dijo que José era un gobernante y lo sacó de ahí y lo puso en poder. Yo soy lo que Dios dice que soy, no lo que dice el sistema. El sistema te va a evaluar por tu coche, por tu casa, por tu dinero, te va a evaluar según la carrera que hiciste, si sos una persona importante o no sos importante. Entonces, algunas personas le abrirán la puerta y dicen: pase usted. A otros no lo dejan parado afuera y no lo dejan entrar ni a desayunar porque son mendigos de la calle. Pero delante de Dios y en el reino todos los valores cambian. A ver, nosotros aquí salimos a caminar, encontramos una billetera con dinero y ahí nos sacudimos a ver si la podemos agarrar. Pero cuando vemos un niño, un joven que está acostado sobre su propio vómito porque se está drogando y porque pasó la noche en la calle, nosotros lo esquivamos. Y el Señor dice: qué raro que son esta gente, porque levantan lo que no tiene valor y están dejando las riquezas en la tierra. Porque para mí este joven vale más que todo el oro del mundo y esto simplemente es basura, pero se inclinan a levantar esto y no levantan lo otro. No importa, amado, si en la vida no te valoraron tus padres, si tus abuelos no estuvieron, si los parientes te dejaron, si te mandaron lejos a trabajar de pequeñito, si alguien te maltrató y no respetó tu intimidad. Algunos sufrieron el abuso, la mala palabra, la violencia, la pobreza. Amado, se terminó tu tiempo de angustia porque Dios hará ríos en el desierto, porque Dios es el que te puede dar lo que no te ha dado, porque mientras otros dicen que no vales y te engañaron, Dios nunca te va a engañar y dice que vales más que todo el oro del mundo. O vivo por lo que Dios dice o le creo al sistema. Hoy el sistema pretende decirte: si sos lindo, porque sos gordo, porque sos flaco, porque así, porque la nariz, porque la oreja, porque el sistema tiene un estándar de belleza. Dios no mira eso. Dios no mira tu ropa, no mira tu peinado, no mira tu billetera. Dios nos está mirando nuestro corazón y Él sabe quiénes somos y nos ha comprado por precio de sangre. Ahora yo, si quiero honrar eso, tengo que comportarme como Dios dice y no como me ha hecho creer el sistema. Me tengo que comportar como un hijo de Dios, como un rey en esta tierra, de un reino que es espiritual, pero debo moverme en la autoridad y el poder de nuestro reino. Jesús le dijo a Pilato: sí, es cierto que vos me podés torturar a mí. Es verdad que vos me podés pegar,
Pero si yo quisiera pedirle a mi Padre, una legión de ángeles vendrían y me defenderían, porque hay un ejército celestial que actúa a mi favor. Así que si el sistema va a oprimir a la iglesia, y si el Padre lo permite, no significa que la iglesia no tiene poder. La iglesia no es débil. La iglesia ha pasado en estos más de 2000 años, 300 años de historia feroz, 1200 años de estructuras demoníacas, pero después de la reforma la iglesia también ha sufrido persecución, y en este momento hay varios países en el mundo donde también hay hermanos que están siendo perseguidos y asesinados, pero la iglesia no es débil, la iglesia es fuerte y poderosa. No hay nada que la pueda vencer, no hay nada que la pueda frenar, porque somos hijos del Rey de Gloria. Y haremos que la luz de Dios brille, y vamos a resplandecer como la luz en medio de la oscuridad. Seremos como luminares en el mundo, seremos la sal de la tierra hasta que venga el Señor. Ahora dice que si no nos comportamos como sal, la sal no sirve para nada, solo para ser pisoteada. Y nosotros no estamos en esta tierra para ser pisoteados, estamos para vivir en la autoridad y en el poder de Cristo. Ahora quiero que vea algo. Hay muchas cosas que el hombre puede. Los seres humanos, cuando usted mira hoy el avance tecnológico, yo no sé usted, yo no dejo de sorprenderme las cosas que se inventan hoy en día. Voy a decir, wow, las cosas que ha hecho el Señor. Yo cuando vine ahora en el avión, qué pedazo de avión, hermano. Eran 3 asientos, un pasillo, 5 asientos, otro pasillo, 3 asientos. Yo voy a decir, pero esto es, ¿cómo hace para volar semejante cantidad de gente? Mirabas para adelante así todo, mirabas para atrás. ¿Cómo vuela esto? Y todas las valijas, miles de toneladas, ¿cómo hace para volar esto? O sea, cuando uno mira lo que ha creado el hombre, no deja de asombrarse. Las naves espaciales, las cosas, la computadora, la tecnología, los edificios, las construcciones. Los hombres son capaces de muchas cosas. De hecho, lo demostraron bíblicamente en la época de la Torre de Babel, ¿no? El Señor dijo, si estos se juntan, no hay que impide que estos hagan lo que quieran. El hombre tiene poder. Lo que pasa es que el hombre hace cosas fuera de la autoridad. Y ese es el gran problema. El problema no es si puedo, el problema es si Dios me dijo que lo haga. ¿Adán podía o no podía comer la fruta? Sí podía si se la comió, no debía porque Dios le dijo que no la coma. ¿Ve? El gran problema del hombre no está en lo que hace, sí puedo, pero no debo, y ahí está la gran diferencia. La autoridad busca lo que Dios quiere. El hombre no es que no podía hacer la Torre de Babel, podía hacerla, pero no debía. Entonces tenemos un montón de ejemplos en la Escritura donde usted va a encontrar gente que sí, poder, y sí puede, claro que puede. ¿Abraham podía o no podía tener un hijo con Agar la esclava? Podía, si lo tuvo, fue y lo tuvo, dijo, no, sí, con la esclava, sí, como no me voy a animar, claro que lo tengo, y lo tuvo, pero Dios le dijo que lo tuviera. No, lo hizo fuera de la autoridad, es decir, Dios no era el autor. Por eso cuando el Señor le pide un hijo a Abraham, no le pide a Ismael, que fue su diseño, le pide a Isaac, porque a Isaac se lo dio Dios y aquel lo inventó él. ¿Cuántas cosas las inventas con tu propia mente y cuántas cosas las ejecutas con tu propia fuerza? ¿Cuánta gente habla de bendición y sin embargo todo lo que hace es vivir del fruto de su sudor? La bendición de Dios es la que no añade tristeza. El tema es si me dejo mover por Dios o hago lo que yo quiero y le digo a Él que me respalde. ¿Sabe cuál es nuestro problema, amado? Y espero que este tiempo nosotros pasemos a otra dimensión con nuestra oración. Es que cuando nos escuchamos orar, nosotros pasamos 1 hora hablando a la mañana, pero no escuchamos a Dios. Hablamos y le decimos a Dios todo lo que tiene que hacer, pero no escuchamos lo que Él dice que nosotros tenemos que hacer. Ahora, yo me levanto por la mañana y empezamos, oh Padre, oh toca a mi madre, toca a mi hermano, toca a mi cuñado, toca a mi vecino, toca allá, abre acá, que no haga tanto calor, que se sane el perro, que me vaya bien, que se abran las puertas, que la gente se salve. Y tengo un montón, 1 hora, hablo y amén, y me fui. La pregunta es, ¿quién está en la posición de dar órdenes y de pedir? O sea, usted iría a un rey y se postraría para decirle, rey, haga esto, haga lo otro, haga lo otro, haga lo otro. El Señor debe tener que activar ángeles para tomar nota de todas las cosas que le pedimos nosotros. Pero ¿sabe dónde está el resultado? En poder escuchar y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo toque? ¿Qué quieres que yo haga? Oh, señora, que mi negocio funciona. ¿Por qué no pones el negocio que Dios dijo? No tenés que orar más, porque si Dios te dijo, te va a funcionar. O sea, esto se trata de escuchar y obedecer. Eso es reino. Y no es dominionismo, es reino. Es vivir bajo el gobierno del Señor. Hago algo porque Dios me dijo. Si Dios me trajo y me puso acá, ¿por qué me voy a mover? No, porque no me siento. Pero si Dios te dijo que te muevas. No, si Dios te trajo, sí me trajo. Y entonces,
Ay, pero yo quiero hacer tal cosa, yo quiero predicar, pero Dios te dijo, si no te dijo, no te metas a hacer lo que no tenés que hacer, porque cada uno tendrá que ocupar su lugar, y eso significa tener temor al Rey de Gloria. Cuando uno le empieza a tener temor a Dios, no hace lo que quiere, sino lo que el Rey dice. A Jesús se le dio toda la autoridad y toda potestad, en el cielo y en la tierra, por causa de su obediencia. Porque dice que como Cristo preexistente, Hijo de Dios, se encarnó y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló y se hizo siervo. Y estando en la condición de siervo, murió por los demás. Por eso dice que el Padre agarró y lo exaltó hasta lo sumo. Porque Él no nació para hacerlo su idea, Él no nació para hacer su voluntad, sino la del Padre. Incluso en el Getsemaní usted lo encuentra turbado por la situación, sabiendo que iba a ir a la cruz, que iba a ser torturado, y dice: Padre, si puede, hágase tu voluntad, no la mía, porque en este momento no puedo pensar. Yo sé todo lo que está escrito que va a ocurrir en esa cruz, yo sé lo que voy a padecer y sé lo que me va a sufrir, pero en este momento de turbación no quiero pensar. Piensa tú y yo obedezco, no me hagas caso. Le podemos decir a nosotros, a Dios, que no haga caso a nuestras oraciones tontas. Señor, esto es lo que quiero, Padre, tócalo. Pero si no querés, no lo toques. Haz tu voluntad. Nosotros no sabemos reconocer ni cuándo la voluntad de Dios es que uno de nosotros tiene que partir. No, hermano, no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Oren, ayunen, griten, clamen, salten, toquen. Ya, si Dios dijo, lo mejor que nos puede pasar es que un día llegó nuestro día y nos vamos con Él. Ya, Dios no lo ve como: le voy a castigar. No, es un pasaporte a la gloria. Así que, ¿qué pasa cuando Dios determina algo? ¿Lo sé aceptar o no? No, vamos a levantar ayuno, cadena de ayuno y oración. El ayuno no es para convencer a Dios que haga algo. El ayuno es para morir a mí mismo. No ayuno para convencer a Dios, ayuno para ser convencido por su voluntad. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Tenemos que cambiar nuestras oraciones y decir: Señor, lo que tú digas para nosotros está bien. Quiero identificarme como tú digas. No importa si me siento viejo y tartamudo como Moisés. Si Dios dice que voy a ser libertador, yo le creo. Es obediencia, es creerle a Dios, es identificarme por lo que Él dice y posicionarme delante de Dios. Si realmente le honramos a Dios cuando cantamos, cuando adoramos o cuando oramos, dispongamos nuestro corazón para lo que Él quiera, no para lo que nosotros. Ustedes puede que hace rato vengan orando por algo, pero yo les propongo que usted le pueda decir: Señor, tú sabes que esto es lo que yo quiero, pero si no es tu deseo, no lo quiero. Porque tus planes son buenos, agradables y perfectos. Yo quiero lo tuyo. Tal vez tú tienes algo mejor para mí. Tal vez lo que vos tenés es mejor para mí, pero yo sigo insistiendo con esto. Porque esto es lo que yo quiero, porque este es mi sueño y Dios va a cumplir mi sueño. Y hay que ver si es el sueño de Dios. Somos capaces de renunciar a lo que queremos para abrazar lo que Dios tiene preparado. Podemos confiar que lo que Dios tiene es mejor. Podemos decirle: Señor, queremos honrarte como nuestro Padre, como nuestro Rey. De ahora en adelante no vamos a orar sin decir que hágase tu voluntad y no la mía. Que todo lo que tú digas para nosotros está bien. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Lo que Dios ha pensado siempre es mejor. Pero a veces tenemos tanto afán por algo que queremos que al final no se nos concreta. Porque no hay gloria en nuestros deseos. La gloria está en los deseos cumplidos del Señor. La gloria está en gente y en hijos que son obedientes al Padre y dejan guiar sus pasos por caminos de justicia. La gloria a veces no está en recibir algo, sino en saber renunciar a ese algo para que Dios nos dé lo que nos quiere dar. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere? ¿Estamos dispuestos a ir a donde Él dice o a hacer lo que Él dice? Que haga con nosotros como quiere. ¿O nosotros vamos a seguir levantándonos para hablarle a Él? Cuando alguien va a una fábrica, si trabaja en una fábrica, cuando usted llega le da todas las directivas a su patrón, o su patrón le dice lo que usted tiene que hacer y se va a la oficina a tomar café y usted se pone a trabajar. Una palabra de Dios vale más que 1000 palabras nuestras a su trono. No digo que no podemos orar. Él nos dice: pedid, se te dará, buscad y hallará, llamad y se te abrirá. Pero no es lo que nosotros deseamos simplemente. Queremos por sobre todas las cosas hacer su voluntad.
pedir dirección a Dios, darle el gobierno de nuestra vida a Dios, de nuestra familia a Dios y de la iglesia a Dios. El único que tiene el derecho de guiar los destinos de la iglesia es el Señor. Si usted me pregunta como ministro de esa generación para qué trabajo y qué es lo que más anhelo, quisiera que la iglesia sea gobernada por el Señor, no por los hombres ni por las estructuras humanas, sino por el poder del Espíritu Santo. Que la iglesia sea libre de todos los que se levantan en el nombre del Señor a establecer algo que Dios nunca estableció. Que ojalá podamos derribar lo que haya que derribar y que solo quede lo que Dios ha establecido para que Él se glorifique como el Señor y amo de su iglesia y de su pueblo. ¿Me está comprendiendo, amado? Póngase de pie, dele un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Bendígale al Señor en esta noche. Vamos, apláudale al Señor. Quiero que cierre sus ojos ahí donde está, iglesia preciosa. Solo para no distraerse, no hay una mística, no quiero que ande uno de un lado para otro, porque no dije que terminé, sino que se ponga de pie nada más. Quiero que aquiete su espíritu un segundito más, porque una cosa es escuchar al predicador y otra cosa es reaccionar ante la palabra. Cuando alguien tiene que predicar, el sentido de la predicación, de haber cumplido con lo que tenía que decir, lo tiene el predicador, no el que estaba sentado escuchando. El que estaba sentado escuchando es el que tiene la tarea de hacer que esa palabra sea retenida y pueda dar fruto. Es ponerse de acuerdo con el Señor. Esa es la tarea suya, no mía. Obviamente también yo soy ministrado por la palabra y también después de predicar esto yo soy el primero que tengo que humillarme al Señor. Yo no puedo llegar a su corazón ni pretendería tal cosa. Yo sé que mi tarea culmina en la impartición de la palabra, ni siquiera por el ministerio que Dios me ha dado, ni siquiera soy alguien que continuamente ora por la gente, no lo hago si Dios no me lo dice, y no lo hago porque a veces la gente, esperando la mano del predicador o del pastor, se olvida de la palabra. Y hay palabras que te tienen que hacer reaccionar. Hay gente que puede hacer 26 años que le están poniendo la mano en la cabeza y todavía no funciona. Yo he tenido gente en la iglesia que debe tener mis huellas clavadas ahí en la cabeza porque le he orado desde que eran chiquitos y se hicieron grandes y le he impuesto la mano 788.000 veces y hoy no se están ni congregando. Pero yo veo que Abraham le puso una mano una vez a Isaac y se le reveló. Isaac una vez a Jacob y se le reveló. No volvió por más. Lo que vale es la revelación de lo que Dios te está impartiendo. El Espíritu Santo habita dentro tuyo, pero el acceso a tu corazón, por eso dice la palabra, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mi camino. La entrega del corazón ante una palabra sembrada no es del predicador. Es la responsabilidad de cada uno. Usted puede tener esta noche y salir de acá y decir, oh, estuvo linda la palabra, pero no oró por nadie. O estuvo linda la palabra, pero un poco larga o un poco corta. Porque así somos a veces para medir los mensajes. Yo no soy un cantante, yo no vine a entretenerlo. Es más entretenida alguna serie, alguna película, hubiésemos pasado y te entrego a entretener más. Yo no vine a entretenerlo, no vine a tocar su emoción, vine a decirle algo de parte de Dios. Parece que Pablo tampoco era muy entretenido porque se le dormía la gente, algunos se mataron escuchándolo, ¿verdad? Espero no haber causado semejante impacto, pero sí sé a lo que vine. Para mí un aniversario no es un evento más. Yo no vengo todos los días acá, pero mi visita acá viene con un propósito. Yo me muevo por propósito y sé que llevo una palabra de Dios a su pueblo, nada más. Todo lo demás que ustedes vean en una reunión, como aniversario, como el disfrutar, el compartir, el comer algo y todo eso, está todo bárbaro, hágalo, pero no es mi problema. Yo solo cumplo mi misión. Yo sé que vine a decirle algo de parte de Dios. Todas aquellas personas que en este tiempo determinen buscar y vivir la voluntad de Dios, aún renunciando a sus propias voluntades, vivirán bajo la autoridad, que es el autor. Es el Señor. Lo que tenés que revisar es quién es el autor de tus diseños.
¿Quién es el autor de tu negocio, de tus trabajos, de tus decisiones, de lo que vas a estudiar, de con quién te va a casar y a dónde vas a vivir? O sea, ¿quién es el autor de tu idea? Porque si querés vivir en poder, necesitas tener autoridad. Poder sin autoridad es ilegal. Usted sabe que un arma de fuego tiene mucho poder, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si la usa una persona que no tiene ni siquiera un permiso? Es ilegal, puede ir preso. Ahora, ¿qué pasa con un policía? ¿Acaso no lleva un arma en su cintura? ¿Acaso no la puede usar? ¿Pero por qué la puede usar? Porque tiene autoridad. Ahora, ¿qué haría ese policía si tuviera autoridad pero no tiene un arma? Tiene autoridad pero no tiene poder. El Señor nos ha dado autoridad y poder. Pero el poder se activa legalmente en el reino cuando hay autoridad. ¿Por qué le funcionaban las cosas a Jesús? Porque el Padre le decía lo que tenía que hacer. Él llegó a la tumba de Lázaro y no fue a la tumba de Lázaro como, tengo una idea, voy al cementerio a resucitar un muerto. No. Nosotros somos así, nosotros vamos al estanque de Betesda, nos paramos en la punta. ¿Cuántos quieren ser sanos? ¿Cuántos quieren? Levanten la mano todos los que quieren ser, todo. Y Jesús no, llegó al estanque de Betesda y lo oía uno. Estaba lleno de enfermos, sanó uno, al que tenía que sanar. Fue al cementerio y no resucitó todos los muertos, a Lázaro. Es Lázaro, ven fuera. Seguramente en esos 4 días habría muerto algún otro, ¿no? Que le diría, che, yo estoy más fresco que Lázaro, me acabo de morir, me morí ayer, resucitame a mí. No, Lázaro, es Lázaro. Yo sé que es más impactante resucitar 10, pero no es 10, es Lázaro. No es todo, no es, yo creo, no, es lo que Dios dice. Si Dios dijo, se hace, si Dios no dijo, no se hace. Pero para eso debemos renunciar a nuestros diseños y permitir que Él sea el autor.